tal, mis amigos? ¿Cómo están? Les doy un saludo cordial a todos los quienes van a observar este video tutorial académico, quienes van a tener el privilegio de escuchar. Hoy vamos a tocar una temática que es de profundo interés para aquellos que les va a apasionar o les apasiona el mundo de lo que es la contabilidad en las entidades públicas. Es cierto de que para poder formar parte de las instituciones públicas en un país necesitamos conocer la contabilidad integrada, es decir, cómo se maneja la parte contable de la misma. Es por eso que en este pequeño video vamos a darles a conocer algunos conceptos básicos del sistema de contabilidad integrada en Bolivia. Pero antes de comenzar, me encantaría muchísimo que puedan suscribirse a mi canal en YouTube, Profe Leono. Suscríbete, habilita la campanita para que puedas enterarte de otros videos académicos que vamos a sacar más adelante. Comenzamos entonces. Conceptos básicos de contabilidad integrada. Conceptos básicos del sistema de contabilidad integrada. Antes de dar la definición de presupuesto por programas, debemos hacer mención que este es el primer video que estamos grabando sobre la temática y quiero hacer referencia de algunos programas de procesamiento de contabilidad integrada que han sido habilitadas en nuestro estado boliviano. La primera que fue habilitado fue el SINCOM. Se utilizaba en los gobiernos municipales en primera instancia, en la década de los 90. Después se habilitó lo que es el SINCON, que fueron utilizadas también por las mismas empresas públicas, empresas descentralizadas, gobiernos municipales. Posteriormente fue apareciendo otro programa, otro sistema informático denominado el SIGMA. Bueno, quienes también han utilizado como ser ministerios, gobiernos autónomos departamentales, universidades públicas, gobiernos municipales, capitales por departamento, empresas públicas. Y bueno, pues muchas se han asociado a la utilización del SIGMA. Después apareció el SIGEP móvil. Bueno, este SIGEP móvil pues no es nada más que una versión actualizada y modificada del SINCOM, que también lo han utilizado las empresas municipales y otras entidades públicas en un número reducido. Y actualmente está vigente el SIGEP web. Has debido escuchar, ¿verdad?, del manejo de este sistema computarizado en las entidades públicas, el SIGEP web. A partir del año 2012 se comienza a implantar de forma generalizada en todas las entidades públicas y reemplaza al anterior sistema denominado SIGMA. Esto quiere decir entonces que si ustedes quieren trabajar en una entidad pública, cualquiera fuera aquí en Bolivia, necesitan conocer la parte computarizada del SIGEP, el SIGEP web. Y en esta ocasión nosotros vamos a tener el gusto y el privilegio de darte a conocer algunos conceptos básicos de contabilidad integrada para que puedas permitirte manejar este sistema computarizado. Más adelante voy a grabar otros videos académicos de la composición del SIGEP. Pero hoy vamos a tocar exclusivamente algunos conceptos básicos del sistema de contabilidad integrada. Comencemos entonces con esta antesala, con esta introducción. Presupuesto por programas. Bueno, es el instrumento administrativo financiero que permite estimar los gastos e ingresos para un periodo. Según la ley número 1178 en Bolivia, en el artículo 8, pues menciona que el sistema de presupuesto preverá los requerimientos monetarios. ¿Y cómo lo va a lograr esto en el Estado boliviano? Mediante la programación de operaciones y de la organización administrativa. Es decir, dos sistemas van a trabajar para poder dar cumplimiento al presupuesto por programas. Recordemos, el primer sistema es el sistema de programación de operaciones y el segundo sistema es el sistema de organización administrativa. Estas entonces van a proveer al presupuesto por programas los requerimientos monetarios para el manejo en un periodo determinado, que en este caso es un año. Esa es la definición de presupuesto por programas. Ahora bien, necesitamos diferenciar qué es presupuesto y qué es programa. Como dice nuestra diapositiva, el presupuesto es la estimación de recursos y gastos para una gestión.
Cuando estamos diciendo estimación de recursos, implica identificar de dónde va a venir el dinero, de dónde nos vamos a financiar. Y cuando hablamos de gastos, nos estamos refiriendo al cálculo monetario de la distribución exacta de los gastos en un presupuesto. Entonces, cuando hablemos de presupuesto, tienes que tener en mente la estimación de recursos y gastos para una gestión en una entidad pública. Ahora bien, ¿qué es un programa? Bueno, un programa es aquella que genera producción terminal. Está destinada a satisfacer necesidades de una comunidad, coadyuva al logro de los objetivos de gestión. Es decir, en una entidad pública, cualquiera fuera esta entidad pública se va a movilizar a través de programas. Este programa va a tener el objetivo de satisfacer necesidades en un sector determinado para poder lograr los objetivos de gestión a nivel macro. Por lo tanto, este programa o los programas tendrán una generación de producción terminal, ya sea le darán servicios o le darán productos a una comunidad determinada. Ahora bien, para cumplir la misma se requiere un conjunto de requisitos, normas, formularios, otorgadas por un órgano rector, que en este caso, en nuestro estado boliviano, sería el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Esta entidad, gestión tras gestión, pues nos darán todos los requisitos necesarios, toda la normativa vigente, formularios que se van a utilizar para cada gestión para poder manejar un programa o el conjunto de programas a través de lo que es la contabilidad integrada. Sigamos. Acciones presupuestarias. Es otra de los conceptos que debes tener bien claro para poder entender todo lo que es el sistema de contabilidad integrado. ¿Qué es una acción presupuestaria? Es toda acción productiva del sector público que mediante la relación insumo-producto genera bienes y servicios para bien de una comunidad. Entonces, cuando estamos hablando de acciones presupuestarias, tenemos que decir que va a haber una relación estrecha entre insumo y producto para generar bienes y servicios para satisfacer necesidades en un lugar determinado, en este caso, en Bolivia. Pero definamos qué son los insumos. Bueno, los insumos son todos los recursos humanos, materiales y financieros que tiene una entidad pública. Entonces, la sumatoria de todo esto hará que pueda generarse en productos. Ahora bien, ¿qué son los productos? Son bienes y servicios que nos van a dar las entidades públicas al pueblo, como por ejemplo, construcción de una posta sanitaria, mejor atención al cliente, aprobación de planos. Esos serían el resultado de productos que nos darán las entidades públicas. Ahora bien, para que pueda establecerse una relación directa entre insumo y productos, necesitamos tener una unidad responsable en la entidad pública. Y aquí abajo voy citando dos ejemplos. Por ejemplo, la dirección de proyectos y obras, que podría ser una unidad que se va a encargar de gestionar los proyectos y las obras en una entidad pública. O podría ser la dirección administrativa financiera, quien se va a encargar de distribuir los recursos de manera equitativa en la entidad pública en una gestión. Entonces decimos que las acciones presupuestarias es aplicable exclusivamente al dominio de los gastos presupuestarios y no así a los recursos. Es decir, una entidad pública va a tener los recursos. El Estado va a hacer la distribución equitativa a las entidades públicas, de tal forma que el que esté a la cabeza puede ser un alcalde, puede ser un gobernador, puede ser un gerente general de una entidad pública. Esta va a tener que hacer un cálculo monetario de forma exacta para la distribución de los gastos. Por eso decimos que una acción presupuestaria está aplicada exclusivamente para el dominio de los gastos presupuestarios. Sigamos. Jerarquización de acciones presupuestarias. Bueno,
Jerarquizar significa agrupar, ordenar determinadas actividades según la afinidad de las mismas. Ya desde el año 1990, a partir de la doctrina internacional de la programación y administración financiera pública, se ha establecido en Bolivia ordenamientos o jerarquizaciones con carácter lógico, es decir, cada periodo fiscal de un año, la entidad reguladora, en este caso el Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, van a darnos ordenamientos exclusivos para el manejo en un periodo determinado. Eso podríamos decir que se llama jerarquización de acciones presupuestarias. Y dentro de estas tenemos que conocer algunas de estas. Es decir, están jerarquizadas por códigos presupuestarios. Empecemos por el primer nivel, programa, que es el primer más grande o más alto. ¿Qué es un programa? Son bienes y servicios destinados a satisfacer necesidades del pueblo, ¿cierto? Para que funcione bien la satisfacción de necesidades, la entidad pública tendrá que establecer programas establecidos en su POA, su Plan Operativo Anual. Y estos programas que se va a determinar tendrán el objetivo de satisfacción necesidades para el pueblo. Y dentro de lo que es la categorización o la jerarquización, un programa puede estar categorizado según una estructura programática, como verán en la diapositiva, en programa central y programas específicos. El programa central estará del código 00 al código 09 y los programas específicos estarán estructurados del código 10 hasta el código 89. Esa es la estructuración programática que se ha establecido para los programas. Aquí tenemos ejemplos de programas en algunas entidades públicas. Por ejemplo, servicio de educación, mejoramiento de caminos vecinales, desarrollo de la cultura y turismo. Como verás, son programas macros de cumplimiento a nivel Estado. Sigamos. Proyecto. Es el segundo nivel. Su característica importante es la producción intermedia de bienes y servicios. Es decir, luego del programa viene el proyecto. Y para ello, dentro de lo que es la categorización o los códigos presupuestarios, para proyectos se ha establecido la siguiente estructura programática. Del código 0001 al código 9999. Es decir, cuando hablamos de proyectos en una entidad pública, cuando veas estos códigos en el SIGEP, obviamente en el formulario impreso, tenemos que pensar que son proyectos. Tengo aquí ejemplos de algún programa con su proyecto. Ejemplo, programa saneamiento básico, un programa gigante. Proyecto, construcción alcantarillado Barrio Flores. Es decir, el proyecto va a coadyuvar al cumplimiento del programa en un sector determinado. Actividad, es de tercer nivel. Su característica es agrupar acciones presupuestarias referente a gastos de índole administrativo, financiero y legal que condicionan el funcionamiento de los programas y proyectos de la institución. Es decir, luego de establecer el proyecto, necesitamos determinar el conjunto de actividades que se van a ejecutar en un periodo determinado para dar cumplimiento al objetivo final. Ahora bien, dentro de la categorización o jerarquización, a las actividades se le ha dado una estructura programática del código 001 al 999. La última, que tiene que ver con previsiones financieras. Este es el cambio que se hizo en estos últimos años, el 2022. ¿Qué son las previsiones financieras? Son partidas no asignables a programas. Son acciones administrativas generalmente. Es decir, van a haber en el sector público o en las entidades públicas algunas acciones presupuestarias, algunas acciones que no ameritan, digamos, darle un código exacto, pero sí amerita responder, como por ejemplo la deuda interna, la deuda externa, que son partidas no asignables a programas, pero que el órgano rector va a atenderlas de otra forma especial. Por eso se llama previsiones financieras.
Y dentro del código de la categorización de aperturas programáticas, las previsiones financieras se ha establecido como estructuras programáticas del código 90 al código 99. Cada entidad pública de este rango de códigos va a tener su código de previsiones financieras. Puede ser una entidad pública, puede ser la gobernación, puede ser la alcaldía municipal. Dependiendo cuál sea la entidad pública, se les va a dar la previsión financiera de estos códigos como estructuras programáticas definidas en las cuales tendrán que trabajar cada gestión. Sigamos ya con otros conceptos básicos del sistema de contabilidad integrada. Apertura o estructura programática. Bueno, es la denominación específica que reciben las categorías programáticas, es decir, el nombre concreto de un programa, de un proyecto, de una actividad en una institución pública. O sea que cuando estamos hablando de aperturas o estructuras programáticas, tienes que pensar en que el programa tendrá un nombre específico, que el proyecto tendrá un nombre específico, que la actividad tendrá un nombre específico y vamos a codificar de acuerdo a los códigos de la estructura programática que hemos explicado en diapositivas anteriores. Ahora bien, actualmente el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas emite directrices acerca de la cantidad y los nombres específicos de las aperturas programáticas a ser utilizados en cada gestión por las instituciones públicas en Bolivia. O sea, cada gestión nueva, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en Bolivia otorgará las directrices necesarias para el cumplimiento de estas, para poder practicarlas en la entidad pública. Bueno, cuando hablamos de directrices, estamos hablando de un conjunto, tal vez podríamos decir, de códigos, un conjunto de denominaciones que el encargado de presupuestos con el encargado de contabilidad en la entidad pública tendrán que aplicarlas en su entidad pública. En otro video académico explicaré un poquito qué son los clasificadores presupuestarios, por ejemplo, para poder saber la estructura programática de la misma. Sigamos. Red de acciones presupuestarias. Es la gráfica de la ubicación y relacionamiento de todas las categorías programáticas definidas para una gestión. Entonces, cuando estamos hablando de red de acciones presupuestarias y nosotros podemos imaginarnos en este momento, es como una tela de araña, que tendrá obviamente un punto de partida y un punto de llegada. Entonces, de forma gráfica tendrá que dibujarse, tendrá que ubicarse todas las categorías programáticas para el cumplimiento de una gestión determinada. Esto más o menos tiene que ver con una red, ¿no? El movimiento de una red podría empezarse con un programa, con un proyecto, con una actividad. Tal vez pueda haber subprogramas, podrían haber obras dentro de la misma. Es decir, tendría que graficarse para poder determinar el cumplimiento de objetivos institucionales. Recurso. Ingreso en efectivo o ingreso de vengado. Estas en las entidades públicas podrán generarse a través de ventas, alquileres, transferencias u otras. También se llama al recurso puro o recurso bruto. Entonces, cuando hablamos de recurso en una entidad pública, tiene que venir a la cabecita que es efectivo o ingreso de vengado por alguna circunstancia en la entidad pública. Gasto. Gasto en efectivo o gasto de vengado. Esto se refiere que en las entidades públicas va a haber movimiento o gastos que se van a realizar periódicamente, ¿verdad? Pueden ser diarios, semanales, mensuales o anuales. Como por ejemplo en sueldos, material de escritorio, energía eléctrica. También se llama al gasto como gasto puro o gasto bruto. Bueno, esperemos que te ayude muchísimo estos conceptos básicos de la contabilidad del sistema integrado en las entidades públicas. Van a haber oportunidades en las cuales voy a sacar otros videos académicos para ir, digamos, focalizando al estudio o al movimiento de la misma. Como podrás darte cuenta, el poder tener la visión de poder trabajar en una entidad pública implica conocimiento básico de normativa vigente en cada país, y en nuestro caso en Bolivia. Te agradezco muchísimo por haberme prestado la atención necesaria. Me gustaría muchísimo que puedas suscribirte a nuestro canal en YouTube como Profe Leono, activa la campanita para enterarte de algún video académico que vamos a sacar más adelante.